Hola, hola queridos amigos, queridos hermanos, ¿cómo están? Muy feliz viernes para ti, para tu familia. Deseamos de todo corazón desde nuestro canal que estés teniendo un bonito feriado, que puedas estar descansando, aprovechando bien el tiempo y pudiendo sobre todas las cosas descansar, que es lo necesario en estos tiempos tan atraginados, tan cargados de labor. Es una alegría poder regalarte el tema número 2 de esta pequeñísima serie que estamos haciendo de Romanos capítulo 8. En el día de ayer jueves iniciamos la parte número 1. Si no la pudiste ver, mírala, que te va a complementar lo que vamos a estar hablando en el video de hoy. Estamos estudiando acerca de la diferencia que hay entre el capítulo 7 y el capítulo 8 de la carta a los Romanos. El apóstol Pablo hace una diferencia muy marcada entre ambos capítulos, en los cuales el capítulo 7 nos presenta, nos habla, nos enseña acerca de el conflicto que hay, el conflicto interno de la voluntad humana con respecto a el pecado. Está hablando de la lucha interna que existe, que se da, que se percibe o que se desarrolla en el corazón, en la voluntad del ser humano. Pero la gran diferencia entre un capítulo y otro lo hace la persona de Cristo Jesús. El Señor Jesús nos da la posibilidad de que, si así lo deseamos, nos entregue o nos capacite para tener éxito en la vida cristiana. No solamente debemos reconocer nuestra condición, no solamente tenemos que ver nuestra necesidad, sino que además Él nos entrega las herramientas necesarias para poder vencer y salir de forma airosa en la vida de pecado que uno trae, en la naturaleza pecaminosa que uno trae. Ayer vimos una clave crucial para no separarnos de Cristo. En el texto que vimos ayer, nosotros vimos de que no hay nadie, vimos si existe alguna persona que pueda separarnos del amor de Cristo. Dijimos que una de las claves para poder no separarnos de Cristo es justamente entender que Dios nos ama. Esa es la fuente, una de las fuentes para poder salir victorioso. Hoy vamos a estar viendo de que nada te puede separar, nada te va a separar de Dios si podemos comprender esta segunda clave que nos entrega Romanos 8:35. Fíjate en el versículo y dice así. La primera parte ya la hablamos ayer. ¿Quién, dice el versículo, nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? El apóstol Pablo en este pasaje nos va a hablar acerca de si alguna cosa, si alguna circunstancia, alguna etapa en la vida, algún momento en nuestro vivir puede separarnos, puede ser un obstáculo para romper, para causar ruptura en nuestra relación con Cristo. Entonces Él va a nombrar 7 circunstancias, 7 momentos que atraviesa toda persona en su vida, tarde o temprano. Todos tenemos que observar estas circunstancias y analizar si por causa del Evangelio nos animaríamos a atravesarlas por amor a Cristo. Nosotros hemos visto que Romanos 8:1 habla de que no hay condenación, Romanos 8:35 nos habla de que no hay nadie que nos puede separar del amor de Dios, pero tenemos una realidad. Mientras estamos en la garantía de que vamos a salir victoriosos, de que ya Jesús le dio o le ha dado a la ley lo que la ley requería, por eso nosotros ahora no estamos bajo la ley, como dice el apóstol Pablo, que no estamos bajo la persecución de la ley porque estamos en un estado de ilegalidad, de impiedad, sino que ahora Jesús le entrega su vida a la ley, pero ahora lo que nosotros tenemos que saber es que la lucha continúa. La lucha del cristiano no acaba
con lo que hizo Cristo, no acaba o no alcanza simplemente con lo que hizo Cristo. Ahora nosotros también tenemos que ejercer la voluntad de. Nosotros tenemos que decidir nosotros tenemos que optar por. Nosotros tenemos que sí o sí tomar una decisión al respecto. Y ahora el apóstol Pablo nos va a contrastar con eso que hizo Cristo, con eso que ya no hay más condenación, con eso que ahora tenemos garantizada la liberación en Cristo Jesús, con eso que tenemos garantizada la no separación en Cristo Jesús. Ahora viene el conflicto en la vida cristiana. Tú tienes una realidad de lucha y vas, si es que así lo decides, a atravesar luchas si es que te decides por el Evangelio de Cristo Jesús. El apóstol Pablo va a nombrar primeramente la tribulación. La tribulación es cuando nosotros nos sentimos en un lugar de asfixia. Es cuando uno tiene un tipo de claustrofobia, no sé si has escuchado de eso, pero son personas que se sienten con la falta de oxígeno, se siente que están en un lugar estrecho donde no pueden sentirse cómodos, cómodas, y son personas que se sienten atribulados. Es cuando se amontonan muchas cosas una sobre otra y se hace muy difícil cargarlas. Es sentirse bajo presión. El apóstol Pablo dice: si hay una situación que te hace sentir internamente en tus emociones, en tus sensaciones, en un estado de asfixia, de sentirte encerrado, de sentirte que estás bajo una situación que causa una presión interna, ¿podrías permitirte pasar por esa situación para no separarte del amor de Cristo? Segunda circunstancia que el apóstol habla, dice angustia. La palabra angustia tiene que ver no tanto con el aspecto de la voluntad, el aspecto interno, la perspectiva personal, no tiene que ver tanto con lo que uno está pasando por dentro, sino que tiene que ver justamente con obstáculos externos cercanos. Tiene que ver con pasar por una especie de cisma, pasar por una especie de división, una especie de fractura, pasar por una situación concreta, visible, materialmente hablando, ¿no?, que se puede palpar, una situación real que te hace que pases por un momento de angustia en tu vida. Esto significa la palabra angustia, es tener que tomar una decisión, es tener que ver qué opciones tengo y tener que accionar. Eso es el tema de la angustia, una dificultad visible, cercana, externa a uno. El tercer elemento que habla el apóstol Pablo es la persecución. Persecución es la huida prolongada, es un objetivo de atrapar a alguien, es ser amedrentado por algo que estoy haciendo, es que hay alguien cercano a ti que no está de acuerdo con lo que estás haciendo y obviamente lo que hace es quitarte la posibilidad de andar libremente. ¿Será que en la cuestión de la libertad la entregaríamos? ¿Será que la libertad, perder la libertad, es un obstáculo para separarnos del amor de Cristo? El cuarto elemento que habla el apóstol Pablo es el hambre. El hambre es la escasez de comida, la ausencia de alimento, el no tener que poner en la mesa. El quinto elemento es justamente la desnudez. Es que sos despojado de tus ropas o que andás con una ropa básica, lo mínimo que puedes tener. El sexto elemento que nombra el apóstol Pablo son los peligros, son los momentos donde la vida se pone en riesgo. Y fíjate en el versículo 35 que dice: peligro
y hay una partícula comparativa. ¿Cómo es el peligro? Luego dice peligro o espada. Fíjate que la espada tiene que ver con un elemento cortante, con un cuchillo, tiene relación con un elemento punzante, un momento de guerra o un momento de castigo judicial que se te va a quitar la vida o está habilitado judicialmente para quitar la vida por decreto legal. Nosotros tenemos estas 7 circunstancias, tenemos estos 7 elementos que describe el apóstol Pablo y podemos prácticamente segmentarlo en 4 grupos de circunstancias. La primera es una angustia, una desesperación tanto interna como externa. El segundo grupo sería la persecución, la pérdida de tu libertad. El tercer grupo sería el cuarto y quinto punto que habla el apóstol Pablo, que es necesidades básicas, ropa y comida. Y el cuarto punto, que son los puntos 6 y 7, es que tengas un entorno civil que te persiga. La pregunta que yo me hice y te la comparto, ¿no? Te la comparto. En los inicios del cristianismo, si miramos nosotros en la iglesia primitiva, todos estos elementos eran moneda corriente. Los cristianos vivían bajo este tipo de circunstancias. Pasaban hambre, pasaban sed, pasaban pérdida de su libertad. Se les quitaba la ropa. A Jesús se le quitó su ropa en la cruz. Eran perseguidos, eran atribulados, tenían obstáculos, se empleaban a las masas sociales en contra de los apóstoles. O sea, estas circunstancias eran comunes en los tiempos de la iglesia primitiva. Y yo me preguntaba, ¿no será que nosotros, que tenemos una perspectiva más del concepto de Estado, vivir en una ciudad con derechos, con instituciones que protegen, que controlan, mal o bien, poco o nada, pero administran las regulaciones legales entre persona y persona, entre empresa y empresa? ¿No será nosotros que, cristianos que viven en estos tiempos, estamos llevando la vida cristiana hacia el extremo de estar bajo el amparo del Estado, siendo que el cristianismo te lleva a tomar decisiones en lo laboral, en lo económico, en lo social, en varias áreas de la vida humana? ¿No será que nosotros estamos siendo un poquito extremistas bajo el cuidado de una ley, reclamar derechos? ¿No será que estamos buscando siempre ser protegidos y estamos descuidando que el llamarse cristianos, o el vivir, mejor dicho, como cristianos, puede llegar a tener un costo? ¿No será quizá que estamos descuidando este equilibrio que debería haber entre la vida social y la vida cristiana? Para pensar, ¿no? Por cuanto nosotros sabemos que nos amó tanto el Señor Jesús, nosotros tenemos la obligación mínima, lo mínimo que tenemos que hacer es tomar la decisión de decir si vamos a animarnos a mantenernos unidos a Él o no. Es lo mínimo que tenemos que hacer por lo que Él ha hecho por nosotros y por cuanto nos ha amado. Con fe, entonces mira el alcance de estas circunstancias. Tener angustia mental, pérdida de la libertad, pérdida de la cobertura de necesidades básicas y finalmente un entorno civil hostil para el cristiano. Tengo una cita del Conflicto de los Siglos que me gustó mucho, que está en la página 52 y dice esto. Dice: todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución, 2 Timoteo 3:12. Y ella pregunta: ¿por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? ¿Por qué no se persigue al cristiano? ¿Por qué no se habla del disidente, del diferente, ¿no? Dice: el único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy
no tiene el carácter puro y santo que distinguiera la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Nosotros tenemos que aprender a manejar la vida cristiana y las circunstancias. Las circunstancias, las etapas, los momentos que uno vive pueden ser un motivo de separación entre nosotros y el Señor Jesús. El apóstol Pablo, para cerrar, en Filipenses capítulo 4 y el versículo 11, él habla acerca de aprender a ordenar las circunstancias y también la vida cristiana. Él dice esto: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Ojalá que nos pase a nosotros como el apóstol Pablo, que entendamos que si no manejamos bien las circunstancias, puede ser que las circunstancias, los momentos, la etapa de la vida sea un motivo, un obstáculo para separarnos del amor de Cristo. Pelea la buena batalla, recuerda que tenemos que cada día consagrar nuestra vida al Señor, tenemos que encomendarnos en sus manos y así nos mantendremos vinculados de forma correcta, concreta, ordenada entre nosotros y el amor de Dios. Que Dios te bendiga en este día. Gracias por siempre acompañarnos. Que puedas luchar en tu vida personal, con tus cuestiones personales. Que el Señor te dé la victoria en todo momento. Nos vemos, si el Señor lo permite, en otro estudio y será hasta la próxima. Chau, chau.